Hola, mi nombre es Montserrat Espinoso y en esta presentación les hablaré sobre Aridoamérica y todas sus características, así como sus habitantes, alimentación, vestimenta, etc. Aridoamérica es la denominación que se le da a la amplia área cultural que se extiende al norte de los límites de Mesoamérica. Los confines norteños de la región Aridoamérica alcanzan la latitud distante del paralelo 42. Se trata de un área con una gran diversidad ecológica que, a diferencia de sus vecinos Oasis de América y Mesoamérica. Ahora les hablaré sobre las características generales de Aridoamérica. Su población era dispersa, formada por pequeñas bandas. Su economía era basada en recolección y caza. Su nomadismo era cíclico, asociado a la búsqueda de agua. Vivían en cuevas y chozas. Usaban fibras vegetales. Usaban lanzadardos, arcos, flechas de punta endurecida por fuego. Obtención del fuego por flotación. Usaban pipas y tubos de succión de piedra. Usaban ornamentos de concha, caracol y hueso. En Aridoamérica hubo dos periodos. El primero fue el Paleo Orientalo, que eran los cazadores de fauna grande. Usaban puntas foliadas y aquí cazaban mamuts, bisontes o caballos. El segundo periodo fue el Paleo Occidental. Aquí usaban otro tipo de puntas y usaban artefactos para moler. Ahora les hablaré sobre los estados que ocupaba Aridoamérica. Ocupaba Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, norte de Tamaulipas, parte de Durango, San Luis Potosí, norte de Jalisco, Guanajuato, Querétaro, sur de Texas, noroeste de Arizona, la Gran Cuenca, el centro y sur de California. Ahora les hablaré sobre el grupo que habitaba Aridoamérica, que eran los chichimecas. Los chichimecas eran un grupo de 6 pueblos con una identidad común, prácticamente guerreros y recolectores. Aunque pames, guamares, caxtanes y tecuexes llegaron a conocer la agricultura, que aprendieron posiblemente de los toltecas, los otomís y los tarascos. Los zacatecos y huachichiles tenían un grado cultural inferior a los demás y su forma de vida era principalmente nómada. La palabra chichimeca es de origen náhuatl y parece significar linaje de perro. Por tanto, chichimeca es el nombre genérico que los mexicas daban al conjunto de pueblos indígenas que habitaban el norte de México. En ella habitaban varios grupos cazadores-recolectores, que fueron conocidos bajo la denominación de chichimeca. Procedían del norte de México, de una ciudad llamada Amaquemacan, y que según algunos historiadores existió en el Alta California, un gran reino cercano a Huehuetlapayán, en la que habitaban los toltecas. Ahora les hablaré sobre las características de los chichimecas. La primera es la economía. La mayoría de los pueblos chichimecas subsistían gracias a la caza y recolección. Los únicos que desarrollaron la agricultura fueron los tecuexes, pames, guamares y caxcanes. El resto subsistía gracias a la recolección y la caza. Comerciaban por medio de trueque, intercambiaban productos agrícolas que cultivaban, como por ejemplo el maíz, el frijol o el chile. A través de la caza también comercializaban y realizaban trueques. Cazaban, comían y comercializaban con animales como ranas, peces, conejos, etc. La segunda característica son las ciudades y los territorios. A la extensa zona en que se establecieron los chichimecas se les llamó la Gran Chichimeca, y se calcula que sus dominios abarcaron una gran extensión del norte del país, las Baja California, del Valle de México y de lo que ahora son los territorios de los estados de México, Morelos, Michoacán, Puebla, Veracruz, Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, Hidalgo, Jalisco y Zacatecas. La tercera característica es la sociedad. Como principal figura se llevó un cacique quien se encargaba de asuntos religiosos, civiles y de guerra. Una figura de menor importancia era la de los caudillos, que dirigían un determinado grupo de personas. La sucesión era determinada por asesinatos, desafíos, conspiraciones o elecciones. Los chichimecas no poseían una lengua común, sino que había gran cantidad de dialectos. En el matrimonio, las prácticas matrimoniales eran de dos tipos. La poligamia caracterizaba a los chichimecas del norte y la monogamia a los del sur.
En ocasiones había matrimonios intertribales para hacer la paz entre dos pueblos. En los grupos del sur, el que cometía adulterio lo flechaban junto con la mujer. En la vida matrimonial, cuando la mujer estaba preñada, el marido le daba calores con fuego por las espaldas, le echaba agua y después que había parido, dábale el marido 2 o 3 coces en la espalda para que acabase luego de salir la sangre. Hecho eso, tomaban a la criatura y metían en un guajaquelo. Los niños tenían como diversión entrenarse en el uso del arco y la flecha. Sobre sus diversiones, Fray Bartolomé de las Casas nos dice: tenía un juego de pelota que acá llaman batey, que es una pelota tamaño como las de viento, sino que es pesada y hecha de una resina de árbol muy correosa, que parece nervio y salta mucho, y juegan con las caderas y arrastrando las nalgas por el suelo hasta que venció el uno al otro. Su organización político-social fue la del caciquismo, siendo casi siempre el caudillo o cacique el guerrero mejor dotado, mientras que su organización familiar era patriarcal. Organización social. A simple vista, estos grupos se destacaban por no llevar ropas, sobre todo durante las batallas. En algunos casos se cubrían los genitales con ramas y las mujeres con pieles de animales. Los caciques se distinguían porque llevaban en la espalda una manta hecha con piel de gato montés. La quinta característica es la cultura. Las fiestas o mitotes eran frecuentes y se usaban para planear guerras o ataques, para reconciliarse con grupos enemigos o simplemente por gusto. En las fiestas la comida y la bebida eran abundantes, puesto que las preparaban con tiempo. Sus instrumentos musicales no eran muy variados. Apenas tocaban unas sonajas hechas con calabazas con muchas perforaciones y piedrecitas de hormiguero. Otro instrumento era un trozo de palo al que le hacían rayas o ranuras profundas y al tallarlas producían un sonido muy agradable. También usaban flautas de carrizo. La sexta característica es la religión. La religión era practicada en centros cívicos religiosos por medio de sacerdotes, brujos o hechiceros, que llamaban Madaikojo, que quería decir hechicero grande. Por lo general, estos centros ceremoniales se encontraban en las laderas de las montañas o en lugares altos, los más cercanos al cielo. Acostumbraban a quemar a sus muertos y guardaban sus cenizas. También realizaban entierros que por lo regular eran en los montes, donde se ponían ofrendas con alimentos y figurillas. Creencias. Las danzas que realizaban alrededor de sus enemigos tenían un concepto religioso. Asociada con la religión estaba la cosecha. Ellos decían que después de danzar muchas danzas, se sentía el jefe de la tribu en un banquillo y con una espina se picaba en una pantorrilla, y con aquella sangre que salía rociaba la milpa a modo de bendición. En sus ritos religiosos utilizaban mucho la bebida, el alcohol de tuna o maguey, y alucinógenos como el peyote. Los chichimecas tenían otros mitos. Por ejemplo, ellos creían que si comían a los animales o si pintaban su figura sobre su piel, podían adquirir algunas de sus cualidades, por lo que se pintaban como si fueran tatuajes, figuras de ranas, serpientes, arañas, alacranes y otras animañas que habitaban en la zona. En la misión chichimeca existe la leyenda de la Llorona y la de la Cueva. El mitote. Los chichimecas se preparaban para la guerra con oraciones, danzas y bailes. En la danza de guerra, que era el mitote, trababan los brazos con los de sus compañeros y todos giraban vigorosamente en un círculo alrededor de una hoguera. Es probable que a la hora del mitote incluyeran música con un tambor o con el golpeo del arco y la flecha. Por lo general, el mitote se hacía de noche y consumían peyote u hongos malos. Sobre las danzas y alucinógenos nos dice: se juntaban en un llano después de haberlo bebido y comido, donde bailaban y cantaban de noche y de día a su placer, y esto el primer día, porque al día siguiente lloraban todos mucho y decían que se limpiaban y lavaban los ojos y caras con sus lágrimas. Su hogar. Estos grupos de indios habitaban en los repechos de las rocas o en los montes. Sin embargo, en el invierno o en tiempo de guerra, construían pequeñas aldeas de hasta 15 chozas, dispuestas en forma de luna. Esas habitaciones de carrizo y zacate tenían forma de campana, carecían de ventanas y tenían un hueco para entrar por ellas. Si tenían alguna piel de animal, lo usaban como cama, si no, dormían en el suelo. Un poco de zacate les servía de cabecera. Su vivienda en la misión chichimeca consiste
en casa de adobe con techo de lámina, jacales de casa de ladrillo con techo de lámina o de cartón. Dentro de sus hogares no se cuentan con los servicios públicos básicos. Su vestimenta. La mayoría de los chichimecas andaban casi desnudos, solo se cubrían el cuerpo con un manto o taparrabos, hecho de pieles de ardilla, gatos, tigres o pumas. Algunos se cubrían con pieles de venado o de coyote y llevaban sandalias de cuero u hojas de palma. Ahora les hablaré sobre sus dioses. Los chichimecas no poseían dioses, sino que adoraban al sol y a la luna y a algunos animales. Las ceremonias se practicaban en centros religiosos que se localizaban en las laderas de las montañas. Sin embargo, los cronistas opinaban así de sus dioses. Creen como descreen y no adorarán ni a un adorado dios conocido, sino hoy una piedra que hallen o hacen y mañana otra diferente figura y ordinariamente de animales sin permanecer en ninguna. El ánima es un pájaro nocturno respetado y temido que desde la época prehispánica ha guiado a los chichimecas por el mundo. Después de la invasión europea, el ave ha continuado con su función. Es un ser cuyos trinos advierten de los riesgos de la vida. Cuando los chichimecas fueron vencidos y concentrados en las oprobiosas misiones, por las noches salían a cazar reses, cuya carne devoraban cruda en el mismo sitio. Advertidos por el ánima de la presencia de los dueños del animal, emprendieron la huida con su cargamento de carne. Jaime Martínez, director del grupo de música Águilas que no se olvidan, sabe muy bien que el ave también avisa de la presencia de los cuernos de los maridos, cuando alguien sale en busca de mujer ajena. El ánima mantiene actualmente una fuerte presencia en la comunidad. Con su canto presagia las desgracias. Nadie conoce al ave, todo el mundo la oye, pero nadie la ha visto. Los que la han espiado para ver cómo es, han sufrido desgracias que les han costado inclusive la muerte. Por último, les hablaré sobre los grupos chichimecas. Los Cascane constituían el grupo más numeroso y se desplazaban por las regiones de Juchipala, Tlatelolco, El Teúl, Jalisco, Teucaliche, Aguascalientes, Nochitlán. Cuando se convirtieron en sedentarios, mantuvieron contacto con los tarascos y otomís. Guachichiles. Su nombre significa cabeza roja y se debía a que tenían por costumbre pintarse el cuerpo y la cabeza de tonalidad roja. Eran muy belicosos. Su zona de desplazamiento era desde Saltillo hasta San Felipe. Dentro de sus costumbres se lleva el canibalismo, el cual practicaban especialmente en tiempos de guerra, ya que se alimentaban de los prisioneros. Guamares. Se localizaban en Guanajuato, aunque en algunas ocasiones llegaban hasta Aguascalientes. Eran hábiles guerreros. Pames. Eran los menos belicosos. Se ubicaban en las cercanías de Querétaro. Realizaban ofrendas, ceremonias relacionadas con la agricultura y adoraban a los ídolos. Tecuexes. Se localizaban al este de Guadalajara y un grupo de ellos se convirtieron en sedentarios, ya que en la región existían ríos. Cultivaron maíz, frijol y calabazas. Llegaron a reproducir algunas artesanías, pero no de mucha calidad. Zacatecos. Como guerreros se destacaban no solo por su valentía, sino por su estilo en el uso de las flechas. No utilizaban vestimentas y se cubrían solo los pies y piernas, desde debajo de la rodilla para protegerse de la vegetación. Con esto me retiro, esperando que les haya gustado y servido para algo. Gracias.